Ese es un canal de alimentación. Comunidad aventurera, buenas tardes. El día de hoy me vine a dar unas pequeñas vacaciones de un fin de semana a Santorini. Se preguntarán qué es Santorini. Para los que viven aquí en la ciudad de Culiacán, pues Santorini está en lo que viene siendo la bahía de Novaltata. ¿Qué es lo que hay? Pues es un complejo residencial muy padre, tiene una zona acuática bastante buena. Y ahorita pues estoy utilizando un kayak. No es inflable, ¿no? Como los que utilizo en el resto de los videos. Este es un kayak rígido, muy cómodo, es de la marca Lifetime. Pues me la he estado pasando súper bien. El sol está algo fuerte. Pensé que iba a estar nublado, ¿no? La noche anterior estuvo lloviendo y demás, pero está bien, no hay mosco ni nada. Está muy agradable ahorita, pues bueno, estoy haciendo un poquito de ejercicio, ¿no? Brazo y un poquito de espalda con este rollo de la kayakeada y pues disfrutando, ¿no? Disfrutando la tarde con muy buena compañía aquí familiar. A eso súmale que ahorita pues vamos a ir a comer una comida muy deliciosa en algunos de los restaurantes que tiene aquí, pues el pequeño puertecito, ¿no? ¿Tú voltea? ¡Ey, dirección al barco! ¡Dirección al barco, rápido! Yo no puedo. ¡Ey, para el otro lado era, pero está bien! Está perfecto. Oye, esto estuvo muy 180 grados. Pero vámonos. Para acá, métele. Ajá. Debe tener una bombita para que esté regando con agua. ¿Qué kayakeamos? Individual. Para chocarte. Listo, señorita. Hemos llegado a su destino. Voy a pagar en dólares. Con tarjeta. Seguimos aquí recorriendo las instalaciones de Santorini Residencial, está bien genial. Pues sigo sorprendido, ¿no? Hay áreas para poner fogatas, hay una pequeña barra aquí de madera para lo que viene siendo pues, algún eventito que quieras hacer en las tardes o en las noches. A eso súmala también que hay una pequeña cancha de fútbol rápido inflable, está muy bien pensado, ¿no? La infraestructura aquí del lugar. Además eso súmala el pequeño muellecillo que tenemos. Hay una donilla inflable acá, estuve brincando en ella, lamentablemente no pude grabar video. Pero también hay un pequeño así como tipo Ninja Warrior, ¿no? Está bien genial la zona. Aparte el clima está excelente. ¿Qué onda? No, mete bien el remo, eso. Si remas hacia la izquierda te vas hacia la derecha, si remas hacia la derecha te vas hacia la izquierda. Tiene que ser combinado, eso. Se me mueve mucho. Voy. Kayak. El inflable está bien chilo, bien cómodo. Pues te voy a agarrar un kayak y te voy a seguir. Ánimo, vámonos. Es que no le bajé la quilla y... La quilla es como una aletita que va en la parte de abajo. Esa me permite direccionar bien el bote. Yo no choco, yo no voy a chocar contigo.
Espérame. ¡Ay, un cangrejo! Ahora sí, agárrate, baby. ¿Qué te decía era? Aquí el kayak lo más cansado siempre va a ser la espalda. La espalda es lo que te mueve. Te voy a voltear. Quiero darte una vuelta rápida. Una hacia adelante y una hacia atrás. Y así ya te acomodas. Ese es un canal de alimentación. Está interesante. Sube el remo. Una lancha o algo, se tienen que elevar los remos para que te vean. Si no te arrollan. Así que ya saben, si quieren pasar un excelente fin de semana con la familia, pues vénganse a Santorini, aquí a lo que viene siendo el área de Punta Esmeralda, en Nueva Valdata. Está muy genial el lugar. Pues las áreas comunes están geniales, alberca, el complejo, todo en sí, las casas están bien maravillosas, bien diseñadas. Realmente te sientes que estás en el Mediterráneo, ¿no? En Grecia, en Santorini, el Santorini real. No hay nada de extrañarse, está el mar, aparte que a unos minutos también está la playa, el mar de Cortés, de este mar abierto, también está súper genial ahí la zona. Además de que puedes gozar de la gastronomía aquí local. La verdad que en Culiacán y en Sinaloa lo que destacan sobre todo pues son las carnes y los mariscos. Tenemos unos excelentes